Ya ha pasado una semana desde que estoy en este mundo y por si se preguntan qué fue lo que pasó en este corto tiempo pues se lo resumo, en los 2 siguientes días fue tranquilo y no hice nada relevante aparte de ponerme a pensar si fue bueno o malo que reencarnara en este mundo ya que, a pesar que de cierto modo me agrada ser Mechagodzilla, también extraño mi antigua vida pero bueno, en el tercer día les mostré a la Fundación Apex que soy capaz de funcionar sin la necesidad de ser controlado, cabe decir que se sorprendieron y alegraron al ver lo que lograron. Después de eso el día transcurrió normal, al siguiente día pregunté sobre el por qué me crearon y si me vi la película de Godzilla vs Kong, pero para que no piensen que puedo saber el futuro y por eso les pregunté eso, y me quedé sorprendido ya que ellos me dijeron que me crearon para acabar con unos kaijus que estaban poniendo en pánico a la gente. Al quinto día me pusieron a prueba contra unos Scrubcrawlers que los derroté a puño limpio debido a que y al sexto y séptimo día volví a enfrentar a unos Scrubcrawlers, aunque en el séptimo día aprendí a usar un poco el aliento atómico y de paso también aprendí a usar el lanzamisiles. En la actualidad yo me encontraba dormido en el mismo lugar en donde aparecí por primera vez en este mundo, pero en eso una especie de alarma sonaría lo cual haría que me despertara con una ira de la hostia. ¿Quién fue el que instaló el despertador y ya apaguen eso? Dijo con eso yo con enfado en mi rostro. Después de unos minutos ya apagarían el molesto ruido y en eso aparecería el jefe de la compañía, Mechagodzilla. Unos kaijus están atacando una ciudad y necesitamos que ayudes a los Jaegers contra los kaijus ya que recibimos reportes que los kaijus le llevan ventaja. Está bien, enseguida voy a partirles la jeta a esos cabrones, y dicho y hecho las puertas de la corporación se abrirían y de estas saldría yo y me dirigiría hacia donde se encontraban los kaijus. Después de unos minutos llegaría al lugar y vería como unos 4 kaijus le estaban dando una gran paliza a los Jaegers, por lo que me dirigí hacia ellos y sin que se dieran cuenta les metería un putazo a 2 kaijus que los mandaría contra el piso y le daría una fuerte patada al tercer kaiju y por último le daría un colazo al último que lo mandaría contra el piso. Bien, ustedes ya hicieron suficiente, ahora dejen que esto me encargue yo, dije poniéndome al frente de los Jaegers, los cuales se alejarían unos metros, pero en eso los 4 kaijus se levantarían y me mirarían con odio y tras eso yo diría: ¡Que se armen los putazos! Después de decir eso me lanzaría hacia los kaijus comenzando una batalla. Yo le daría un fuerte golpe a un kaiju para seguido después darle un fuerte coletazo a otro, pero en eso sería embestido y posteriormente tumbado al piso por un kaiju, por lo que lanzaría misiles de mis hombros para alejar al kaiju lo suficiente para que me levante y así lo haría, pero en eso otro kaiju trataría de darme un golpe pero yo lo esquivaría y le conectaría un fuerte golpe en toda la cabeza que lo dejaría desconcertado y tras eso lanzaría mis misiles hacia los 3 kaijus que se habían recuperado, pero recibirían de lleno los misiles que les provocaría mucho daño haciéndolos retroceder, pero en eso un kaiju se abalanzaría sobre mí por la espalda y empezaría a rasguñar aparte de morderme, pero en eso yo le daría un codazo para quitármelo de encima y lo terminaría rematando con el aliento atómico que al final lo mataría y tras eso me voltearía y vería al resto de kaijus que seguían con vida y tras un intercambio de miradas yo como los kaijus nos lanzaríamos una vez más para pelear y yo agarraría una cabeza de 2 kaijus con mis manos, mientras que al otro le daría una fuerte patada que lo mandaría contra el suelo para posteriormente sujetar con fuerza a los kaijus que tenía agarrados y en eso haría que ambos se golpearan para seguido después darles un fuerte golpe que los tumbaría al piso, pero en eso el otro kaiju se levantaría y se abalanzaría contra mí, pero yo lo esquivaría para posteriormente lanzarle varios misiles los cuales terminarían matando al kaiju, pero en eso sería golpeado por un kaiju y antes que hiciera algo sería tumbado al piso por el segundo kaiju para posteriormente empezar a morderme y dándome varios garrazos junto al, pero en eso uno de los Jaegers le daría un fuerte golpe a un kaiju para seguido después sacar una espada y le daría varios espadazos al kaiju y antes que el otro kaiju ayudara a su compañero sería embestido por 2 Jaegers los cuales empezarían a darles varios golpes al kaiju y tras eso yo me levantaría y tras eso les pediría a los 2 Jaegers que se aparten para que yo lo acabe con mis misiles, por lo que los Jaegers se apartarían y aprovechando que el kaiju se encontraba indefenso lanzaría mis misiles que al final lo terminaría matando. Después de eso fijaría mi vista hacia el otro Jaeger que se había enfrentado al último kaiju, pero cuando lo vería notaría que ya lo había acabado, mientras que el cuerpo del último kaiju se encontraba a su lado completamente muerto. Tras eso me despediría de los Jaegers y me retiraría yendo a la Fundación Apex. Cuando llegaría las puertas se abrirían y yo entraría y cuando avancé un poco vería como muchas personas de la fundación estaban en el lugar donde yo
descansaba o dormía aparentemente esperándome, por lo que yo simplemente los saludaría y me recostaría en el suelo. Buen trabajo Mechagodzilla, acabaste con esos kaijus, pero tendremos que mejorar tus capacidades e implementarte otras para que así ningún kaiju te haga frente. Yo estaba por responder, pero en eso una gran luz me rodearía haciéndose más intensa, provocando que todos los trabajadores se taparan los ojos para no quedar ciegos. Después de un tiempo la luz desaparecería, haciendo que los trabajadores recuperen la vista, y cuando me vieron todos sin excepciones, estaban sorprendidos y incrédulos al verme. En cuanto a mí, yo me encontraba desconcertado por lo que había pasado, pero en eso vería que todos me miraban extraño y les preguntaría qué pasaba, por lo que uno de los trabajadores me mostraría un espejo y cuando vería mi reflejo mi expresión fue igual a la de los trabajadores y en eso gritaría a todo pulmón, ¿qué carajos?